¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Un gustazo volver a conectarme con todos ustedes. Soy Horacio Alcaraz desde la Argentina para compartir con todos ustedes lo que para nosotros fue la experiencia con la serie Los Primeros Principios. Este video pretende ser primero testimonial, contar nuestra experiencia con este material, con este recurso, excelente por cierto. También es explicativo, voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata los primeros principios, qué es lo novedoso, qué es lo, en mi opinión, revolucionario de esta serie de los primeros principios. Y también, obviamente, mi intención es poder motivarlos que este año, como yo lo hice en la última parte del año pasado, puedan hacer este material con el liderazgo de las congregaciones, particularmente de las iglesias en casas. Ahora, ¿cómo nos llegó a nosotros este recurso de los primeros principios? A través de la gran estrategia. ¿Qué es la gran estrategia? O mejor dicho, ¿quiénes son los que están detrás de la gran estrategia? Bueno, la gran estrategia es una red de pastores y líderes que busca generar un movimiento global de plantación de iglesias y desarrollo de liderazgo desde América Latina. Ya tienen presencia en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en América del Norte y en España, siempre dentro de la comunidad hispanohablante. Si tengo que sintetizar, y voy a tomar la frase que ellos mismos utilizan para explicar su filosofía de ministerio, la frase a la manera de Cristo y los apóstoles, que no es original ni mía ni de ellos, sino de Roland Allen, que fue el que la acuñó esta frase para explicar un concepto muy profundo e importante y que tenemos que rescatar. Lo recomiendo, está en el libro Los métodos misioneros, los de Pablo o los nuestros. Él habla acerca de que hay dos maneras de poder hacer las cosas en la iglesia o hacer la obra de Dios: a la manera de Cristo y los apóstoles o a nuestra manera. Por eso esta filosofía responde a la pregunta: ¿cómo establecemos a los creyentes en la fe? Y hay solo dos opciones: establecemos a los creyentes en la fe a la manera de Cristo y los apóstoles, o establecemos a los creyentes en la fe a nuestra manera, a la manera de nuestra cultura, a la manera de nuestras formas academicistas, sistemática, occidental, ¿sí? Y otra pregunta que es importante y que creo que la iglesia se debe una discusión sobre esto es: ¿qué valor tienen las formas en que los apóstoles establecieron a los creyentes en la fe? O sea, la manera en que ellos hicieron discípulos, y que está registrado tanto en Hechos de los Apóstoles como en las cartas paulinas particularmente, ¿tienen un valor histórico cultural o un valor normativo prescriptivo? ¿El Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir Hechos de los Apóstoles simplemente como un relato histórico para contarnos y describirnos cómo fue que ellos lo hicieron, pero eso no tiene ningún valor para la iglesia actual? ¿O el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir y a dejar plasmado en Hechos, por ejemplo, y Pablo en sus cartas, la manera y la forma en que ellos establecieron a los creyentes en la fe, con la intención de que se convierta en una norma, en una prescripción de cómo la iglesia debía hacer la tarea que Cristo le había encomendado de hacer discípulos a todas las naciones? Otra vez, ¿hacemos discípulos a la manera de Cristo y los apóstoles o lo hacemos a nuestra manera? En mi opinión, y es también la opinión obviamente de la gran estrategia, es que los apóstoles modelaron la forma de establecer a los creyentes en la fe. Ellos nos dejaron a nosotros la manera en que se hacen las cosas en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, por favor, que en nuestra mente no aparezca la imagen de un edificio, de un templo, porque esa no era la realidad en la que los apóstoles ni la iglesia primitiva se movió durante los primeros 300 años. Su ejemplo pretende ser la práctica eclesiástica normal y universal, con o sin templos, con o sin persecución, como de hecho ocurre
en algunos contextos donde hay persecución actualmente, en algunas naciones, que las iglesias, los creyentes, se ven casi forzados a ser discípulos a la manera en que Pablo, Pedro, Juan lo hicieron en el primer siglo. Entonces, respondamos a esta pregunta. ¿Lo hacemos a nuestra manera o a la manera de Cristo y los apóstoles? ¿Lo que leemos en la Biblia tiene un valor histórico solamente o tiene un valor normativo para nosotros? Bueno, la gran estrategia a través de este material de los primeros principios rescatan esta filosofía a través de este material que nos está llegando en español a todo el mundo hispanohablante. Ahora, dirás que las definiciones o aseveraciones que estoy haciendo son muy taxativas, pero me baso en las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, solamente 3 versículos, hay muchos más, donde en Filipenses 4:9 Pablo dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado y hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Pablo, en otras palabras, le está diciendo: miren, la presencia de Dios que les trae paz va a estar con ustedes si obedecen lo que yo les he enseñado y hacen las cosas como me vieron que yo las hice. La conclusión que sacamos de estas palabras de Pablo es que no solamente el mensaje fue transmitido, sino la manera en que el mensaje debía ser transmitido o enseñado. No solamente ellos fueron enseñados por Pablo, donde Pablo los estaba haciendo discípulos a través de las enseñanzas, de las doctrinas apostólicas, sino que en la forma en que Pablo les estaba enseñando, estaba estableciendo un modelo, una norma para que ellos hicieran lo mismo con los próximos nuevos discípulos. Pablo lo dice claramente: obedezcan lo que yo les enseñé y hagan todo lo que me vieron hacer. Para mí esto deja claro que hay un modelo, una forma de hacer discípulos, de transmitir el mensaje del Evangelio para asegurar que el Evangelio vaya pasando de generación en generación. En 1 Corintios 11:2 Pablo escribe diciendo: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. La palabra tradición, que la generación actual se ha ocupado de demonizar, porque decir tradición hoy es casi decir que alguien es tradicional o que alguien está guardando una tradición es casi como que está endemoniado y necesita liberación. Hemos estigmatizado la palabra tradición y acá encontramos a Pablo diciéndole a los corintios que guarden las tradiciones como yo se las transmití. ¿Qué es una tradición? Una costumbre, una manera de hacer las cosas. Fíjense que Pablo no solamente hace énfasis en que guarden las enseñanzas, que guarden el Evangelio, lo cual él hacía énfasis en eso, pero también guarden la costumbre, guarden la manera, las formas en que me vieron a mí hacer el ministerio entre ustedes. Y en Tito 1:5, Pablo le escribe a Tito y le dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y esta frase, en orden, habla justamente de que existía un orden, una manera, una forma ordenada de hacer discípulos, de llevar adelante el ministerio, de hacer la iglesia, de vivir la vida cristiana, de seguir a Cristo. Entonces, la serie Primeros Principios va de la mano con la tradición paulina de hacer discípulos. Se aleja de la forma que nosotros conocemos de hacer discípulos. Y no por novedoso es que sea bueno este recurso de los primeros principios, esta serie, sino porque rescata la manera en que Pablo hizo su trabajo de hacer discípulos en el tiempo de la iglesia primitiva, y que lo vemos reflejado, obviamente, en Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, no solamente las epístolas, sino también las cartas pastorales dirigidas a Timoteo, a Tito y a Filemón. Estos son los primeros 4 manuales de la serie 1 de los primeros principios, que
cuya autoría y creación se la debemos a DIL Internacional, que en acuerdo con la gran estrategia han hecho posible que este material esté disponible para nosotros en español. La serie Primeros Principios consta de 3 series. Esto que le estoy mostrando ahora es la serie número 1. Nosotros esta serie número 1 de 4 manuales la llevamos adelante en aproximadamente unos 6 meses. Cada manual tiene 5 lecciones, por lo general. O sea, son 5 semanas. Ahora, no es solo otro estudio más. Quiero decir esto, después de 20 y pico de años de ministerio, se imaginarán que he pasado por tantos métodos de estudio bíblico. Hemos tenido también nuestro propio instituto bíblico en nuestra congregación. Hemos estudiado en el seminario bíblico y hemos echado mano a recursos, talleres, seminarios, hemos ido a congresos. Bueno, uno ha leído, ha visto y ha hecho de todo, aplicado de todos los métodos posibles que considerábamos buenos, sanos, para edificar la iglesia del Señor. Bueno, este material, los primeros principios, es un nuevo enfoque que presenta un nuevo método y demanda adquirir nuevas habilidades. Cuando me refiero a nuevas habilidades, acá fue la parte de la sorpresa mía, porque demandó algo que al creyente promedio, que a la iglesia en general, no se le demanda mucho, que es pensar por sí mismos. En la iglesia, lamentablemente, la iglesia evangélica ha caído en una rutina donde practicamos una fe de segunda mano. Creemos lo que creemos porque el pastor lo dijo. Ya sea mi pastor desde el púlpito o el pastor que lo dijo por YouTube. Os Guinness escribió: los evangélicos no piensan. Y tiene razón. Hay muy poco pensamiento crítico en la iglesia. Hay poco pensamiento independiente, si se quiere la frase. Pensamiento propio. Desarrollo del propio pensamiento bíblico, del propio pensamiento teológico, del propio pensamiento espiritual, cristiano. Y esto tiene que cambiar en la iglesia. Si vamos a impactar al mundo y a la siguiente generación con el Evangelio, tenemos que dejar de ser un pueblo que solamente recibe conocimiento e información domingo tras domingo desde el monólogo de un predicador. Y acá es donde nos encontramos con esta sorpresa de que había que adquirir esta nueva habilidad, donde yo me sentaba con los líderes, todos alumnos sentados alrededor de una mesa a la par, no en un salón con sillas mirando para adelante y un profesor con un púlpito y un pizarrón detrás. No era ese formato, no es ese formato. Recuerdo que compartiendo esto con una iglesia en otra ciudad, reuniéndome con el pastor y el liderazgo, me decían: no, pastor, ustedes díganos cómo es la cosa. Ustedes díganos que nosotros tomamos nota. Y tuve que retarlos un poco, decirle: bueno, no, no es así. Esto no vamos a trabajar de esta manera. Este material tenemos que aprender a pensar. Cada uno va a aprender a pensar por sí mismo. Yo los voy a guiar. El material nos va a ir indicando los textos bíblicos que vamos a estudiar juntos. Y vamos a discutir, y vamos a debatir, y vamos a opinar en base a lo que leemos que está escrito. Y vamos a desarrollar nuestro propio pensamiento. Acá no hay lugar para responder la pregunta de qué color era el caballo blanco de San Martín. No. Vamos a pensar, y puede que uno piense diferente al otro, y de eso se trata también, de confrontar nuestras formas de pensar. Y esto es lo que este material trae como novedad, que no debería ser una novedad, y hasta me da vergüenza decirlo como novedad, que ayuda a desarrollar el pensamiento propio, que es lo que hace única a esta serie de los primeros principios. Está basada en métodos educativos diferentes para asegurar que las experiencias de aprendizaje produzcan cristianos pensantes
y sólidos en su fe. Y déjeme decirle, no puede haber un cristiano sólido en su fe si no es un cristiano pensante. Es triste ver cómo creyentes de muchos años, de muchos domingos, toman pésimas decisiones, malas decisiones en cuestiones cotidianas de su vida. Bueno, la respuesta es que no ha desarrollado su propio pensamiento bíblico, un pensamiento bíblico, discernimiento bíblico en su vida. Pero ahora vamos a tocar un poquito más ese tema. Déjeme ir a la cuestión del enfoque. Esta serie tiene un nuevo enfoque teológico, que es un enfoque bíblico más que sistemático. A los nuevos creyentes, cuando hacíamos el curso de discipulado, ABC, o curso de membresía, o como querramos llamarle, o lo hemos llamado, teníamos un librito con 10 lecciones, 12 o 7 lecciones. La primera lección, ¿quién es Dios? Segunda lección, ¿quién es Jesús? Tercera lección, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la ofrenda y los diezmos? ¿Qué es congregarse? Y etcétera. ¿Verdad? Son, digamos, las lecciones básicas que creemos que necesita un nuevo creyente para establecerse en la fe de Cristo. Ahora, ese es un enfoque sistemático. De la misma manera, los pastores que vamos a estudiar a un instituto, a un seminario, cuando estudiamos teología, estudiamos así. Abrís el libro de teología sistemática y el primer capítulo es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Los atributos de Dios, etc. Segundo capítulo, Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué va a pasar con Jesús? En fin, ese es un desarrollo teológico con un método sistemático. Con esta serie, nuestro enfoque va a ser más bíblico que sistemático. No vamos a tener que llenar espacios en blanco, no vamos a tener que aprender definiciones de memoria, sino que vamos a redescubrir cómo se formó en la fe la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva se tuvo que formar en la fe, ¿sí o no? Y vamos a aprender cómo la iglesia primitiva capacitó a sus miembros y a sus líderes, porque evidentemente ellos lo hicieron. Ahora, ¿cómo lo hicieron? La serie Primeros Principios rescata esta forma, rescata este método, rescata esta manera, que es la manera de Cristo y los apóstoles, como escribió Roland Allen. Y vamos a estudiar en esta serie la mayoría de los pasajes principales de las cartas a las iglesias. De esos pasajes vamos a extraer enseñanzas de los apóstoles y cada uno hará su propio resumen. Ahora, déjenme aclarar un punto. No es una reunión que nos juntamos a estudiar donde leemos un texto y cada uno opina lo que le viene en la mente. No, no se trata de eso. No es que cada opinión vale lo mismo, según lo que cada uno se le ocurra decir. No, no tiene que ver con eso y ahora lo voy a explicar también. Pero sí tiene que ver con el trabajo personal, donde cada uno hace lo que le tocó hacer a nuestros primeros hermanos en la fe cuando leyeron por primera vez la carta de Pablo a los Gálatas en una casa de familia. Esa carta llegó a una iglesia que se reunía en una casa, alguien la leyó, el que tenía el ministerio del lector, porque era el único que sabía leer, y el resto tuvo que sacar sus propias conclusiones y discutir entre ellos qué quiere decir Pablo con esto, qué nos está diciendo, qué nos está instruyendo, y entre todos hacer teología en comunidad. Es apasionante. Y después vamos a estudiar las cartas clave a las iglesias primitivas en el orden y contexto en que fueron enviadas. ¿Sabías que Romanos no es la primera carta que Pablo escribió? Sin embargo, la primera carta que tenemos en el Nuevo Testamento después de Hechos de los Apóstoles. Por eso muchos asumimos que lo primero que hay que enseñarle a un creyente es Romanos. Bueno, la primera carta que Pablo escribió fue Gálatas. Y después está ahí nomás primera y segunda de Tesalonicenses. El orden del Nuevo Testamento no es el orden en que las cartas fueron escritas y llegaron a las iglesias. Y eso tiene todo una intención del Espíritu Santo de por qué primero Gálatas y no Romanos. ¿Por qué primero vino primera y segunda de Tesalonicenses y no Mateo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritas mucho después que fueron escritas las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento. A nosotros nos aparece Mateo en el Nuevo Testamento como lo primero para leer. Debería estar Gálatas, en mi opinión. Porque así fue como la iglesia recibió
los escritos de los apóstoles. Nosotros cuando yo me convertí, bueno, pregunté, ¿qué tengo que leer? ¿Qué me recomiendan que lea? Me dijeron el Evangelio de Juan. Ahí va, me fui a mi casa a leer el Evangelio de Juan. ¿Te imaginas? Yo con 20 años, el Señor me estaba sacando del vicio, de las drogas, tenía la cabeza toda dada vuelta, y leo el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, wow, dije, pero no entendía nada. No comprendí nada hasta mucho tiempo después qué significaba toda esa gloriosa revelación. Quizás el Evangelio de Juan no sea la mejor opción para recomendar a un nuevo creyente, pero sí, el capítulo 1 de Gálatas es bastante aclarador acerca de la necesidad de creer el verdadero mensaje del Evangelio, y que hay muchos evangelios dando vueltas por ahí, y que es necesario recibir el verdadero Espíritu de Dios, porque hay muchos espíritus raros dando vueltas por ahí. Bueno, toda la defensa que hace Pablo de la predicación de su Evangelio. Entonces, estudiar la palabra de Dios en el orden en que fueron escritas las cartas a las iglesias es importantísimo para nosotros hoy. Y también entender el contexto en que fueron enviadas estas cartas. Porque mucho del mensaje de los apóstoles a través de sus cartas solamente se pueden entender si comprendemos el contexto en el que ellos escribieron y las iglesias, las situaciones de las iglesias que estaban viviendo. Déjeme decirle, para nosotros, la generación actual, que Apocalipsis todavía es como un acertijo indescifrable, cuando los hermanos de las 7 iglesias de Asia leyeron Apocalipsis, no tuvieron ningún problema en entender lo que Juan les estaba escribiendo desde Patmos. Ningún problema. Ellos entendieron todo lo que Juan les estaba escribiendo a las iglesias. Porque no hay manera de que Juan escriba algo inspirado por Cristo mismo para que la iglesia de ese tiempo, las 7 iglesias, nadie entendiera nada. Ahora, ¿por qué ellos podían comprender claramente todo el Apocalipsis? A nosotros nos cuesta un montón. Y porque estamos a 2000 años de distancia histórica y cultural de nuestros hermanos de las 7 iglesias de Asia. Ahora, entender el contexto en el que ellos vivieron nos va a ayudar a nosotros a poder extraer los principios bíblicos que necesitamos para vivir nuestra fe en el día de hoy. Un nuevo método. Bueno, este nuevo método que nos trae la serie de primeros principios está diseñado para ayudar a pensar bíblicamente a cada creyente y a cada pastor. Lo llamamos este método discusión socrática. Por un lado es antiguo, remontándose hasta Sócrates, sin embargo, por otro lado es nuevo, porque enseña una forma de hacer teología en comunidad. Nosotros hacemos teología de manera discursiva, monologal. El que sabe es el que habla y enseña, el que estudió, y el resto, que está vacío de conocimiento e información, es llenado por el conocimiento y la información que es derramada por el maestro profesor de turno. No fue así como la iglesia primitiva aprendió el Evangelio y la enseñanza de los apóstoles. No fue así. Ellos hacían teología en comunidad. Y de esta manera la verdad impactó sus vidas e impactó también la cultura en la que ellos vivían. Hechos 17:17, 18:4, 18:19, dice que Pablo discutía con los judíos en la sinagoga. En Hechos 27 dice que Pablo alargó su discurso hasta muy tarde, cuando se reunió con los hermanos allí en Hechos 20, ahora no me acuerdo bien cuál era el lugar, ya me va a venir a la memoria. Una buena traducción de esa palabra discutía o discurseaba, como en Hechos 27, hubiera sido, ¿sí?, como algunas Biblias lo traducen, que Pablo debatía, disputaba, dialogaba, conversaba con ellos. Porque era el método que en ese tiempo la gente enseñaba y aprendía. Los temas se discutían, vos no llegabas con la verdad absoluta, decía, esto es así, punto, se terminó, el que cree bien y el que no cree lo lamento, sino que se planteaban los temas para que todos participaran en la discusión, haciendo preguntas, rebatiendo, disputando, exponiendo también sus propios argumentos,
Pablo cuando discutía no era peleaba con los judíos, no era una pelea verbal entre ellos. Discutían el tema, hablaban el tema, dialogaban el tema. Dice que cuando Pablo fue a Berea, él habló, compartió el tema, compartió la palabra, y los bereanos luego investigaban en el Antiguo Testamento si lo que Pablo decía tenía relación con el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Porque al otro día se volvían a juntar y le traían todas las preguntas. Y Pablo respondía, y argumentaba, y persuadía con la palabra de Dios. O sea, este método, el método socrático, está basado, ¿sí?, en una dinámica dialógica. Los evangélicos hemos endiosado el monólogo en la iglesia. El método monologal. Toda la enseñanza, todo el aprendizaje surge del monólogo de una persona, del discurso de una sola persona. La iglesia primitiva no practicó eso. Sí, había momentos para la proclamación del evangelio. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, proclamó el evangelio. Cuando predicó en la casa de Cornelio, proclamó el evangelio. Cuando Pablo en Atenas predicó, proclamó el evangelio. Pero si usted lee los textos, dice que después le pidieron, Hechos capítulo 10, a Pedro que se quede unos días más. ¿Para qué? Para charlar, para hablar. O sea, la evangelización, el evangelio se presentaba como una proclama, pero la doctrina se presentaba como un diálogo, como un debate en comunidad. Y la serie Primeros Principios está basada en este método. Hay 3 resultados que puedes esperar al aplicar este método. Primero, la palabra de Dios va a empezar a afectar todos los aspectos de tu vida. Segundo, vas a desarrollar la habilidad de elaborar tus propias respuestas de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y finalmente vas a desarrollar la habilidad de pensar bíblicamente en todos los aspectos de la vida. Y para mí esto hace toda la diferencia. Que los creyentes aprendamos a pensar bíblicamente para todos los asuntos de la vida y así tomar decisiones sabias que honren a Cristo. Porque no puede ser que después de tantos años de creyentes vemos a muchos hermanos tomar malísimas decisiones que perjudican sus vidas, sus familias, sus ministerios, por falta de pensamiento bíblico, porque su mente no está formateada con los principios de Cristo y los apóstoles, con principios bíblicos. Todavía el creyente evangélico escucha el mensaje el domingo, dice amén y aplaude, pero su mente todavía funciona con la filosofía y los principios de este mundo. Es porque en el proceso de aprendizaje de la palabra de Dios, ese creyente lo único que hizo fue escuchar un discurso. Y ya sabemos que de todo lo que escuchamos, un pequeño porcentaje, muy pequeño es lo que nos queda, y a los 2 días ya todo el mundo se olvidó, incluso el predicador, lo que se habló el domingo. Ahora, cuando la verdad o cuando la teología, la doctrina de los apóstoles se hace en comunidad y de manera dialógica, donde tengo la oportunidad de preguntar, donde tengo la oportunidad de confrontar mi pensamiento con el pensamiento de otro hermano, entonces la verdad del Evangelio empieza a calar profundamente en nuestro pensamiento y nos va renovando. La meta de la serie de los primeros principios, establecer bien los fundamentos de la fe, los fundamentos de los primeros principios de la fe. Yo sé que para alguno esto lo puede basar, le puede sonar, mejor dicho, como otra vez sopita, otra vez agua, otra vez leche, otra vez volver al principio. No, como que nosotros ya queremos estar en la última revelación que salió en el momento. Pero lo que pasa que si uno hace un análisis serio, crítico y realista de la situación en que nos encontramos, en que se encuentra la cristiandad actual, vos te das cuenta que a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, a los creyentes evangélicos, le falta fundamento en su fe. Saben lo que saben y creen lo que creen porque lo dijo el pastor o el predicador de YouTube. Que no lo agarra un testigo de Jehová por ahí porque lo da vuelta como una media. Entonces lo que estamos intentando es que de una vez, sí, ya es verdad, deberían ser maestros
como dijo el autor de Hebreos en el capítulo 5. Deberían estar enseñando a otros, pero bueno, no es la realidad. Dice el autor de Hebreos, tengo que volver a darles la leche. Bueno, yo pienso que si no hacemos el trabajo de poner el fundamento, un fundamento que es tan fuerte que no solamente vamos a ser capaces de pensar bíblicamente de acá en adelante, sino que vamos a convertirnos en creyentes, que deseamos emprender una búsqueda permanente de sabiduría, yo creo que vale la pena utilizar este recurso de los primeros principios. Ahora, la última frase, estoy enfatizando esta cuestión de convertirnos en creyentes que deseamos emprender una búsqueda de sabiduría de manera permanente, de convertirnos en estudiantes de la palabra permanentes, alumnos permanentes, discípulos permanentes, que siempre estamos aprendiendo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y hay que adquirir el hábito. ¿Cómo es una clase o una sesión de primeros principios? Y con la práctica de esta dinámica vas a adquirir el hábito de volverte alguien hambriento por la sabiduría bíblica. Esta dinámica se lleva adelante en 4 pasos. En cada sesión, ahí pueden ver las fotos de la gente preciosa y hermosa reunida alrededor de una mesa, mirándose las caras y llevando adelante esta dinámica. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, llevando esta dinámica. Primero, ¿qué hacemos? De manera personal, con el manualcito en la mano, en lo privado de casa, estudiamos las Escrituras. Este paso es fundamental. No podemos comenzar a explorar los temas de la Biblia si primero no comprendemos lo que significan los pasajes. No nos reunimos en un grupo de discusión bíblica donde cada uno, como decía hace un rato, opina lo que le viene a la mente acerca de lo que dijo Pablo, Jesús o Pedro. No, eso es una falta de respeto a la palabra y a Dios. Muchas veces esas opiniones son fruto más de la ignorancia que de otra cosa. No, nosotros mismos tomamos el texto de la semana o el capítulo de la semana, trabajamos con el texto bíblico, leemos el pasaje, reflexionamos sobre las preguntas guía que tenemos en el manual y resumimos la enseñanza central del pasaje, lo que nosotros creemos que es lo que está enseñando acá el Señor Jesús, Pablo, Pedro o Juan, y lo escribimos. O hacemos un dibujo o un gráfico. Es lo mismo, que represente lo que nosotros entendemos que es la enseñanza central del pasaje. Ahí vamos al segundo paso. En privado, solos, en casa. Consultamos a los expertos. Este paso es súper importante. Gracias a Dios por los maestros, estudiosos y eruditos que Dios le ha dado a la iglesia en cada generación, porque ellos son los que se dedican a estudiar griego, hebreo, geografía bíblica, historia bíblica, arqueología, antropología, en fin, son los bichos de biblioteca que necesitamos en el cuerpo de Cristo, porque la mayoría de nosotros no tenemos esa pasión como ellos la tienen y no tenemos una biblioteca tan abundante, aunque ahora con internet y la inteligencia artificial no hay excusas, pero bueno, estos hombres y mujeres de Dios son una bendición para el cuerpo de Cristo y ellos han escrito, porque han estudiado y han investigado y han escrito acerca de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Bueno, estos maestros, que los hay buenos, muy buenos, y también hay falsos, ¿sí?, han dejado perlas para nosotros, para poder interpretar el texto bíblico y comprenderlo mejor o con más profundidad. ¿Qué hacemos en este segundo paso? Consultar a los expertos. Leemos comentarios, todo esto está en el manual, los comentarios están en el manual, citas de estos expertos bíblicos acerca del mismo pasaje que nosotros estuvimos estudiando. Y contrastamos o comparamos nuestras conclusiones con las de ellos. Y ahí, bueno, decimos, qué bueno, gloria a Dios, yo vi lo mismo que vio este maestro, o decimos, uy, chao, yo eso no lo vi, o chao, yo puse cualquier cosa, estaba equivocado. Pero esto es lo bueno, de poder corregir nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el texto bíblico. Reflexionamos sobre lo que ellos enseñaron, tampoco lo que ellos enseñan es la palabra revelada, por eso hay varios autores que participan, pero lo usamos para contrastar
nuestra propia conclusión del pasaje bíblico y escribimos el resultado de ese estudio. Estudiamos la Biblia por nosotros mismos, escribimos nuestra conclusión. Segundo paso, consultamos a los expertos, comparamos lo que ellos escribieron con lo que nosotros escribimos, corregimos, mejoramos, celebramos y escribimos los pensamientos claves. Después viene la reflexión sobre los temas de cada semana. Este es el paso donde yo ya reflexionado sobre el tema durante la semana, llevo mis conclusiones a la reunión, a la sesión con mis compañeros de estudio. Y ahí juntos discutimos el tema, debatimos el tema, dialogamos sobre el tema. Y ahí es donde descubrimos lo que otros aprendieron, lo que otros vieron y que nosotros no, y ellos van a aprender de lo que nosotros mismos vimos o rescatamos del pasaje bíblico. Se vuelve una manera de aprendizaje dialógico, comunitario. Se produce una genuina interacción, se cumple la palabra. Cuando Pablo dijo, enséñense unos a otros, edifíquense unos a otros, háblense la palabra unos a otros. Primero, estudiamos las escrituras en privado, sacamos nuestra propia conclusión. Segundo, consultamos a los expertos, comparamos lo que ellos dicen de ese pasaje y lo que nosotros escribimos. Tercero, llevamos nuestras conclusiones a nuestra reunión con el resto de compañeros de estudio. Y el cuarto paso, cuando llego a casa, escribo un plan de cómo voy a aplicar los principios bíblicos que he aprendido. Repaso detenidamente los 3 pasos anteriores, hago un plan de aplicación para mi vida y empiezo a trabajar para hacer los cambios que tengo que hacer en mi propia vida, familia o ministerio. Semana tras semana, llevando adelante esta dinámica, vamos adquiriendo el hábito de ser buscadores de sabiduría. Y la sabiduría viene a través de nuestro propio estudio personal, la sabiduría viene a través del conocimiento de los expertos bíblicos, la sabiduría viene a través de tu hermano, que está estudiando también la palabra y que cuando comparte lo que aprendió, Dios también te está hablando y te está edificando. Y así empezamos a apasionarnos con la palabra de Dios, con sus principios, con sus enseñanzas, y nuestra vida va siendo transformada y moldeada, impacta en nuestra familia, impacta en nuestro entorno, y de esta manera la iglesia primitiva impactó su mundo. Aunque ustedes no quieran imaginarlo, no puedan imaginarlo, la iglesia primitiva, durante los primeros 300 años, estudiaban de esta manera. A ellos les llegaban las cartas, las leían, consultaban con otros escritos del Antiguo Testamento, juntos reflexionaban sobre los temas y aplicaban lo que habían aprendido a sus propias vidas y a la vida de la iglesia. Recomiendo totalmente la serie Primeros Principios. Bueno, gente, gracias por estar de ese lado. Un abrazo grande y espero que este videocast haya sido útil para todos ustedes. Chau y hasta la próxima.